las 5:40, hora costa este en los Estados Unidos. El próximo domingo 7 de febrero, Ecuador elige nuevo presidente. 16 candidatos aspiran llegar al Palacio de Carondelet. Pero, ¿qué dicen las encuestas? De los 16 aspirantes, Andrés Araúz de la Alianza Izquierdista Unión por la Esperanza y Guillermo Lasso del partido Creo se destacan en los sondeos de opinión. Y entre estos dos, el que es calificado como delfín de Rafael Correa se impone en 9 de las encuestas. Yacu Pérez, del Movimiento de Unidad Plurinacional Al-Pacutic, despunta en un tercer lugar. Estos serían los 3 candidatos que van, punteando a una semana de las elecciones. Está con nosotros Rosalía Arteaga, vicepresidenta del Ecuador y miembro del Comité de Debates del país. Señora Arteaga, bienvenida, buena tarde, gracias por su tiempo. Buenas tardes, un saludo también a toda la audiencia de Colombia. Una precisión, fui vicepresidenta de la República y también presidenta de mi país, aunque tuve problemas y sufrí un golpe de Estado por el propio Congreso. Pero estos son los avatares de la política ecuatoriana. Así es, así es. Me excuso por no haberlo dicho, señora Arteaga. Yo comienzo preguntando cómo llega el Ecuador, cómo llega a estas elecciones de la próxima semana. ¿Ha disminuido la polarización, por ejemplo, o quizás en los años de Lenín Moreno se ha acrecentado aún más? Yo no diría que se ha acrecentado, pero sí se mantiene. Evidentemente estamos en un escenario complejo, primero de carácter mundial, por la pandemia, por lo que significa el coronavirus, en cuanto a incertidumbre, angustia, a sistemas colapsados en el tema de la salud. Eso por un lado. También, por supuesto, la baja de los precios de las commodities, que como en el caso del petróleo, pues le causan problemas al Ecuador y a muchas economías en el mundo. Estos serían 2 elementos globales, pero tenemos los propios, que tienen que ver con unos 10 años previos de despilfarro de recursos económicos, de endeudamiento que nos ha puesto al borde del colapso y también, por supuesto, de enfrentamiento. Recordemos que en octubre del año pasado, igual que ocurrió en países como Colombia, como Chile y varios otros, hubo una asonada violenta. En el caso ecuatoriano, asombroso, porque normalmente hemos tenido protestas populares, salidas de la gente a la calle, pero no con la violencia que se vivió en el mes de octubre del año 2019, diríamos, porque casi parecería que el 20 fue perdido, en el 2019. Y luego se suma todas estas crisis de salud, de educación, etcétera. Y en medio de todo eso tenemos un proceso electoral que, como usted bien lo ha manifestado, tiene 16 candidatos que están con sus fórmulas electorales, de los cuales evidentemente 3 están, diríamos así, en la vanguardia. 2 sobre todo, como usted lo ha mencionado, el candidato Lasso, y por otro lado el candidato Arauz, que representa la línea del correísmo en el Ecuador, lo que desde luego nos presenta un panorama complejo, difícil. También aparece como muy alto el tema de los indecisos. Es preocupante porque evidentemente yo creo que no habrá tantos indecisos, sino mucha gente no quiere decir por quién va a votar, y el tema del ausentismo, que sí nos preocupa por la preocupación por la pandemia. Claro, pero fíjese una cosa, el tema de los indecisos creo que está sobre el 40%, prácticamente la mitad del país, que al final son los que van a decidir, usted lo ha dicho, esos ni y el voto oculto, porque la gente prefiere no pronunciarse. Pero 16 candidaturas ante una crisis como la que viven nuestros países. ¿Por qué la clase política es realmente, señora Arteaga, incapaz de ponerse de acuerdo y presentar fórmulas de unidad? Es lastimoso porque evidentemente hay muchos candidatos que pueden tener coincidencias entre ellos y sin embargo han decidido cada uno correr por su cuenta, o porque quieren tener una presencia o porque quieren fortalecer sus listas de candidatos al Parlamento. Todo aquello podría explicar esa atomización, pero evidentemente la explica, pero no la comprendemos, porque un país en las condiciones en que está el nuestro indudablemente requiere de mucha mayor unidad y debería ayudarnos a pensar en soluciones, los espectáculos que estamos viendo en países como Venezuela, escenarios en donde evidentemente no queremos nosotros caer,
con esa crisis tan grave económica, social, de seguridad, etcétera, que hace que millones de ciudadanos, hermanos de Venezuela tengan que salir. En estos mismos momentos se está viviendo otra oleada de personas que salen. Mirando eso, debería ser un espejo para el resto de países latinoamericanos para no caer en las veleidades de lo que se ha denominado el socialismo del siglo XXI, que tan pernicioso ha sido para América Latina, porque significa un retroceso. Mire, si nosotros comparamos estadísticas de lo que está ocurriendo en América Latina y en otros continentes, parece que América Latina otra vez perdió el tren del progreso, del avance, del desarrollo, y nos encontramos nuevamente sumidos en pugnas como aquellas que se viven en el país, que tienen que ver con ese afán de figuración de una serie de personajes que sabemos que no van a tener ni siquiera un 1% de la votación y que sin embargo están causando daño a lo que podría ser consolidación de una tendencia que le dé una viabilidad democrática al país. Bueno, usted lo ha dicho, pareciera que América Latina en muchos de nuestros países pierde el tren del progreso. Y eso me lleva a preguntarle, cuando usted señala que el correísmo ha sido tan pernicioso para el país, ¿puede haber una vuelta del correísmo al Ecuador? De eso ocurrir, ¿puede pasar de repente, como se dice que ocurre en Bolivia, que Luis Arce ha llegado a la presidencia, pero quien manda realmente es Evo Morales? ¿Puede ocurrir esto en el Ecuador y detrás del señor Arauz estar el expresidente Correa? Mire, no se necesita ser adivino para pensar que eso va a ocurrir, porque inclusive en la campaña electoral de Arauz, del candidato de esa visión ideológica, está siempre la figura omnipresente del expresidente Correa, que no puede regresar al país porque tiene juicios pendientes aquí en el Ecuador, inclusive condenas que harían que el momento en que llegue al país evidentemente vaya a la cárcel y tenga que pagar por todo aquello que en cuanto a corrupción se dio en el Ecuador durante su periodo de gobierno. Lo preocupante evidentemente es que estos mentores, inclusive a distancia, ejercen un poder y una influencia enorme sobre aquellos candidatos que colocan para que corran en una elección. Así es que los temores están totalmente fundados y son preocupantes. Esperemos que el pueblo ecuatoriano entre en un proceso de reflexión, pero también otra cosa, lo que yo estoy haciendo es un llamado a todos a votar, porque a veces sentimos que habrá gente temerosa de salir por el tema del contagio, que es normal, es natural frente a lo que está ocurriendo, pero tomemos todas las precauciones, tengamos la mascarilla, los geles, el alcohol, el distanciamiento social, pero no dejemos de concurrir a un evento cívico como es la votación, como es el participar en las elecciones. Claro. También quiero recordarle que en el Ecuador votan los jóvenes de 16 y 17 años, porque precisamente en la Constitución que se aprobó en el año 2008 se establece el voto de los jóvenes, que es optativo, que no es obligatorio como el resto de personas que estamos obligadas a votar, pero en todo caso el llamado es también a esos jóvenes a que participen, a que no miren impasibles cómo les pasa los acontecimientos y cómo el país toma un camino que puede que no sea el más correcto para su propio futuro. Claro, porque luego no pueden quejarse, es decir, el ausentismo electoral es el gran problema también en los actos electorales en nuestros países, porque quita legitimidad a quien gana y nos queda siempre esa duda de que una parte está con el que ha sido elegido, pero tiene la suficiente legitimidad para gobernarlos a todos. Ese es el problema. Y en el caso de que volviese el correísmo, ¿cree usted que corremos el riesgo de que el expresidente Correa pueda ser indultado? ¿Cuán fuerte está la institucionalidad? Mire, todo puede pasar, Idania. Cuando se da ese fragor del tema electoral y cuando se habla del retorno de estos personajes, cualquier cosa puede ocurrir. Desgraciadamente nuestros países, y hablo de Ecuador y varios países latinoamericanos, no tienen una institucionalidad suficientemente fuerte. No hay esa independencia de poderes que debe ser la característica fundamental de los regímenes democráticos. Y entonces el meter las manos en la justicia no ha sido algo excepcional en el Ecuador, y eso es preocupante.
De todas formas, lo que aspiramos las personas que amamos al país y que ponemos al país por encima de las individualidades, todavía tenemos la esperanza de que haya una reflexión, de que la gente concurra a votar y de que lo hagan pensando en uno de los temas también que ha sido muy mencionado durante la campaña electoral, el de mantener la dolarización, porque si es que algo ha mantenido un cierto equilibrio, ha sido el hecho de que no estamos en un proceso en que pueda haber devaluaciones, etcétera, con monedas propias, como lo que ha ocurrido con Venezuela o con Argentina o con otros países. La dolarización, que es una especie de camisa de fuerza, ha sido una bendición para el pueblo ecuatoriano. Y entonces creemos que hay que votar por un candidato que garantice que el esquema de dolarización se va a mantener y que no tengamos las veleidades de querer salir de la dolarización, lo que nos haría entrar inmediatamente en una escalada de devaluación, de inflación y quién sabe qué cosas gravísimas para el país. Señora Arteaga, tengo una última pregunta por el tiempo, pero es importante. Fue asesinado un presentador de televisión querido por la sociedad ecuatoriana, Efraín Ruales, a tiros. Pero, según lo que leo, van 40 muertes iguales en 28 días del año. Hay más policías en la calle, no es suficiente. ¿Por qué este fenómeno está ocurriendo a su juicio? Mire, desgraciadamente en el Ecuador ha habido una contaminación por el tema de la violencia. Por el tema del narcotráfico. Yo creo que Ecuador dejó de ser aquella isla de paz de la que todos nos sentíamos orgullosos y desgraciadamente temas como el sicariato, como las vendetas entre grupos que litigan entre ellos, que luchan entre ellos, está siendo algo mucho más frecuente. Esperemos que esto no se salga de las manos y que evidentemente se pueda controlar estos brotes de violencia como los que se ha dado en los últimos tiempos, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Lamentamos el fallecimiento del periodista y artista también que trabajaba en Ecuavisa. Esto es algo extremadamente doloroso para la sociedad ecuatoriana y pensemos en que se pueda todavía revertir este clima de violencia que se está viviendo en los últimos días en el Ecuador. Pues quiero agradecer a Rosalía Arteaga por estar con nosotros la tarde de hoy. Ha sido absolutamente interesante escucharla y tener esta visión del país que a veces es difícil tener en perspectiva sin sentir que uno va de un lado o de otro. Gracias por acompañarnos. Gracias, un saludo y a las órdenes.